Soy Luis López y a nombre de la Organización Estudiantil EduCere de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les damos la bienvenida a nuestra última conferencia. En esta ocasión contaremos con la participación, como ya lo dijo Verónica, del profesor Gerson Ames Gaspar, quien en el 2019 obtuvo el Premio Maestro de Excelencia. Además, en el mismo año fue condecorado por la derrama magisterial con el Premio Horacio Ceballos Gámez. También fue nominado Global Teacher Prize en ese mismo año, y entre otros reconocimientos que tiene. Sin nada más que añadir, le damos pase al profesor por un tiempo estimado de 45 minutos. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias, y también a todos los maestros y a los invitados que el día de hoy están, bueno, con esta pláceme de compartir las experiencias. Vi el afiche, vi la idea que tienen, en la cual mencionan cómo llegar a ser el mejor profesor del mundo. En realidad, para mí, ser maestro es una pasión. Es una pasión muy, muy interesante que la acuñé siendo niño. Al momento de la separación de mis padres, me quedé con mi mami, y en la serranía del Perú, que es la parte, pues, que también tenemos una región, muy pequeño, mi mami se fue a trabajar y me quedé con la abuelita, y la abuelita me daba el cuidado de sus animales. Pero las veces que podía ir a la escuela, me sentía muy feliz, porque sentía el cariño de mis maestros, sentía ese amor y la protección de ellos. Luego, cuando voy a Lima, ya a la capital del Perú, en primaria sentía mucho bullying por mi origen de la serranía. Y a veces manteníamos, como se dice acá en el Perú, el mote, o sea, teníamos cierto dejo andino. Se burlaban mis compañeros, y mis profesores fueron mis grandes protectores, los que me brindaron bastante protección. Ya perdón, ya en el colegio, de la misma manera, mis maestros de secundaria me brindaron todo el cariño. Cuando yo egreso de la secundaria, acá en el Perú, para los colegas que están del extranjero, el nivel secundaria se hace en 5 años, y no hay un puente, rápidamente no ingresas, porque quizás en la currícula por ahí no hay una secuencialidad. Me he tardado mucho tiempo en ingresar a la universidad, y escogí ser maestro, como les digo, para quizás darle la alegría a muchos chicos. Ahora bien, cuando uno es maestro, y partiendo a lo que más o menos está dirigido la conferencia, cuando uno es maestro, jamás va a pretender ser el mejor del mundo, jamás va a pretender ser el que sea reconocido. Les voy a contar brevemente, y les voy a compartir en la pantalla algunas situaciones que he vivenciado, pero no con el fin de participar en un concurso, porque los concursos actualmente se dan no en el tiempo que ya inicié ser maestro. Entonces, quizás de lo que yo podría, una de las recomendaciones, quizás uno de los tips para quizás lograr ser revalorizado, podría ser la palabra más coherente, no así ganar un concurso y ser el mejor del mundo. Ser revalorizado es que nuestra profesión, lo que hemos escogido, la desarrollemos con la mayor pasión. Entonces, sin pensar en que luego te van a dar algún premio, o vas a tener alguna situación por ahí para ti. Bien, una de las cosas que tiene que ser el maestro actualmente es aceptar los retos. Aceptar los retos significa que en el contexto donde trabajemos, nosotros tenemos que, en primer lugar, asumir todos los pasivos que puede haber. Si es un aula que te tocó, que tú vas a enseñar cuarto año de secundaria, y justo fue ese único año que vas a enseñar, y te tocaron chicos que en tercero por ahí tú has visto que no están desarrollando bien sus capacidades, sus competencias, tienes que aceptar ese pasivo
como también hay buenos chicos, entonces tienes que aceptar el activo también. Entonces, el maestro en sí tiene que aceptar los retos. Este fue uno de los retos, que acepté. Cuando me nombro, en el Perú, la gran mayoría de maestros, cuando culminan su secundaria, van como contratados a los colegios. El contrato dura exactamente un año. Al término, bueno, ya tienes que otra vez postular a ser contratado. Pero existe la modalidad de nombrado. Hay que cumplir ciertos requisitos y justamente el 2011 es donde me nombro en una institución rural. Rural es ya prácticamente el extremo de la ciudad, en este caso de la región Sierra, y esto fue lo que encontré. Un colegio, este era el colegio, un colegio que como ustedes ven estaba prácticamente destruido, habían intentado construirlo. Y eso justamente el maestro, no rendirse, decir pues sí, aquí hay institución educativa y hay que trabajar, hay que hacer mucho, es cierto, hay que tener reuniones con los padres. En una de esas reuniones me donaron este local que ustedes ven. En el lado izquierdo será de ustedes. Un local comunal en el cual pues con los pocos padres que había en esa comunidad pues ya afinamos de qué manera podíamos tener un local coherente, porque la educación también tiene que tener un lugar, sobre todo en estas zonas rurales que existen en el Perú. Entonces, aceptar los retos significa también trabajar y trabajar con la potencialidad que uno puede tener, sin dejar de brindarle a ellos el privilegio de tener un aprendizaje muy significativo. Eso es lo más interesante, ¿no? Miren, fíjense acá cómo ya el reto ha cambiado, se ha limpiado, se ha dado algo de mejoramiento. Esto en trabajo con los padres de familia, porque aquí el maestro es líder en la comunidad, como en otros países, es líder. Él es el que va a granjear todos los ideales de esta comunidad y los va a direccionar hacia el tema educativo. Porque si bien es cierto, hay comunidades, existen comunidades donde a veces en el Perú priorizan las fiestas, priorizan bueno, las celebraciones, y a veces la educación un poquito que se ve también por ellos mismos un poco aislada, no tanto así por el Estado. Entonces, se juntó a la comunidad, se les orientó y lo más importante de un maestro, tiene que liderar. Él es líder. Si va a una comunidad y es director, tiene que liderar. Y así, el liderazgo intuye que no es cuestión de ordenar, es cuestión de que él tiene que hacer. Y si ustedes ven, acá hay una foto donde aparezco pues justamente haciendo. Justamente es el líder es el que va a hacer primero, va a dar con el ejemplo, y si hay que picar una tierra, si hay que, en este caso, limpiar la arena, si hay que colocar ventanas, hay que hacerlo. Entonces, ese es el ideal, uno de los principios, ¿no? Del maestro en sí, que yo considero, ¿no? El liderazgo, y también aceptar los retos netamente, ¿no? Aquí ya ven la institución un poco más mejor, y justamente me acuerdo bastante en este tiempo de una maestra que me hizo una visita, la maestra Luz Silvera de Huancayo, si está, un saludo muy grande para ella. Ella me encontró justamente en este estadio ya, en esta parte blanco, y ahí trabajando. Y ahí justamente también hay una presencia muy importante del Estado. Ella fue en condición de un acompañamiento que me realizaba por una especialización. Y eso es, a veces recibir la fortaleza y las palabras y el aliento también de un docente es muy importante, y saber recibirlas, ¿no? Me dio bastante ánimo, me dio ánimo para seguir, y bueno, con ese ánimo, con esas ganas, y me dio pues los principios educativos también, cómo tenía que seguir y cómo tenía que orientarme en dar una educación rural, pues sí, se logró ya para el 2015, hablamos del 2011 al 2015, ya tener una mejor infraestructura. Entonces, repito, los principios que siempre se va a manejar es aceptar los retos, uno de ellos, trabajar con la comunidad, liderar la comunidad, y también ser muy consecuente con las personas, en este caso, sean con los coordinadores, con los especialistas, que te vienen siempre a dar la iniciativa propia.
aquí ya se trabajó y nótense algo muy importante también que el maestro actual debe tener y creo que se ve prácticamente homogenizado en el mundo, la presencia de la tecnología de la información, las TICs. Fíjense aquí, ya se va trabajando. Esto fue en la parte izquierda estoy al fondo con un gorrito rojo, ya haciendo la apropiación de la tecnología de la educación con los chicos. Estamos hablando de 2012. Los chicos en un estado que se encontró, pero ya al año siguiente ya había un cambio. Y años después ya teníamos un laboratorio, ¿ve? Ya ellos manejaban prácticamente un intranet de lo que es de la web. Hemos hecho un intranet en la cual ellos podían trabajar en línea, pero bajo un servidor interno. Entonces es lo que se priorizó, y se priorizó prácticamente su ambiente adecuado, que era una preocupación muy, muy importante al ser directivo también en ese año. Ya el 2015, ya en gestión, en este liderazgo que tiene el maestro, se logró construir una institución ya pues moderna, de acorde y con todas las potencialidades que actualmente. Y voy a empezar por voy a concluir con lo que empecé diciendo. Aquí, para el 2015, no había premio Maestro Excelencia, no había concursos así como se dice connotados a nivel mundo, o quizás existía, por ejemplo, el Global Teacher Prize por ahí, pero no, yo no tenía ni nociones. Es decir, jamás uno ha pensado en participar en algo, voy a hacer en algo, voy a hacer un buen proyecto y luego participo. No, no es el ideal, ese no es el camino. Si lo van a hacer, no es el camino. El camino es liderar en función del aprendizaje del estudiante y la mejoría de una comunidad. Eso es. Si es que en el futuro se presenta un concurso, un evento, participas. Lo que sí también es muy importante, maestros, colegas, que tienen que guardar las evidencias. Es necesario que ustedes, la práctica que ustedes tengan, la situación que hayan encontrado, la evidencien, la escriban, la sistematicen. Ese es el ideal, porque también aquí cabe resaltar que en Huancavelica, como cualquier parte del Perú, existen excelentes maestros, súper excelentes, pero a veces no lo guardan las evidencias, y es necesario porque es necesario evidenciar con fotografías, con videos, todo lo que uno va accionando. Entonces, aquí pues ya es una infraestructura muy moderna. Fui de visita el 2016, 17 aquí, y encontré a mis ex estudiantes trabajando ya, porque yo me retiré el 2016 de la institución por problemas de salud. Un accidente automovilístico, volvía de una feria de ciencias, el carro se desbarrancó, y bueno, salí, pero no caí bien, caí un poco mal, y la espalda siempre había un pequeño dolor, porque transitar diariamente de mi domicilio al lugar con moto era también un poco fastidioso, me incomodaba la espalda. Entonces, se dejó una huella. Eso es, el maestro deja huellas positivas. El maestro no tiene que pensar, que decir, voy a hacer un colegio para que venga otro profesor, voy a tener una computadora para que otros vengan. No, él la tiene que hacer porque es líder y está bajo una función y está bajo un cargo. Entonces, ese es el ideal que se debe mantener. No se debe pensar jamás en decir, ¿por qué voy a comprar esto? ¿Por qué voy a gestionar? ¿Qué tal viene otro? No, es el común que a veces en algunas instituciones, en algunas localidades puede darse todavía, ya sea en el Perú o en otro lugar, pero la empatía, la asertividad del maestro tiene que ser. Actualmente la institución funciona así. Cada vez que hay oportunidad voy a visitar, y sí, pues sí tiene su antena parabólica y toda esa situación. Entonces, el maestro tiene que aceptar los retos. Uno de los retos, maestros, que también debe aceptar, esto es básicamente un reto en función de lo que es esta parte de lo que era la actividad presencial. Estamos hablando hasta el 2015. Vamos a salir. Voy a compartirle un pequeño video de los retos actuales también que los maestros estamos enfrentando actualmente. Voy a ver dónde está. Voy a dejar de compartir por acá. Y voy a proceder a compartirlos por aquí. Está. Uno de los retos que también actualmente estamos evidenciando son la manera como atender a nuestros estudiantes en esta época en la pandemia, siempre cuidando y respetando los protocolos de salud. Aquí en el Perú estamos en cuarentena. Nosotros mantenemos una educación ya articulada a la utilización del internet, del WhatsApp, básicamente, y del teléfono, ¿no? De las llamadas.
en el cual pues prácticamente todo ya se ha digitalizado. Mantenemos una ficha de seguimiento en el cual a los estudiantes le hacemos el seguimiento y el acompañamiento para ver cómo va en su avance, pero también existe estudiantes que no están, que no en esta ficha no aparecen, o aparecen como uno, como que no están matriculados, pero no hay respuesta, han respondido y no hay comunicación. Algunos no tienen el WhatsApp, no tienen, tienen un teléfono analógico. Otros tienen la tele, pero a veces no llega el canal del Estado, otros no tienen radio. Entonces, son una serie de estudiantes que se ha focalizado y el detalle era nos cruzamos de brazos y, bueno, y simplemente decimos no está, no está, no está, o hacer, por ejemplo, una actividad significativa, repito, manteniendo todas las normas de protección de la salud. Ahí les comparto. 10 kilómetros todos los días, junto a su pizarra y su altoparlante, para poder darle clases a sus alumnos casa por casa. Así logra que sus niños en extrema pobreza, que no tienen internet, y así lo tuvieran, no entra la señal, no hay luz, puedan seguir aprendiendo sin necesidad de salir de su casa. Cumplir con su noble labor de docente. Todos los días camina 10 kilómetros en Huancavelica para visitar a cada uno de sus alumnos e impartirles las lecciones diarias. El profesor se las ha ingeniado para superar los límites del aislamiento social por el coronavirus. Ahora, para saber el porcentaje, por 100. ¿Está con 24%? 24%. En una educación de delivery. Y en esa educación de delivery tiene un protocolo. El estudiante sale a la puerta de su casa. Yo voy con la pizarra. Mantengo una distancia de 2 metros. Y bueno, se le brinda lo que el Ministerio de Educación está proponiendo, lo que es el aprende en casa. El maestro decidió dar este tipo de lecciones a sus estudiantes debido a que no tenían la posibilidad de acceder a las clases virtuales, pues son extremadamente pobres. Le bastó una pizarra, un altoparlante y una pequeña mochila y las enormes ganas de enseñar para evitar que este sea un año perdido. Debemos entender que hay estudiantes que no tienen televisor, no tienen radio, no tienen incluso celular. Muchos de ellos tienen celular, pero no tienen lo que es el saldo. Entonces no se les puede enviar lo que es las imágenes, no se les puede enviar el audio, no se les puede enviar el video. Esta no es la primera vez que el profesor Gerson Ames destaca por tomar una ejemplar medida. En otras ocasiones ha demostrado también que es capaz de todo para llevar conocimiento a los que más necesitan. Fue el peruano del día en Latina y sin lugar a dudas es uno de los mejores docentes que tiene nuestro país. Al maestro con cariño y con respeto, más aún en esta pandemia que están trabajando día y noche para sacar a sus estudiantes adelante. Bien, esa es una manera, pero también acá vamos a explicar un poco de qué manera se puede atender a los estudiantes en una etapa de pandemia, ¿no? No sin antes también mencionarles que para que uno realice una actividad, también hay ciertas partituras. Hace exactamente 2 meses y medio, cuando iniciaba esta educación a distancia aquí en el Perú, había una crítica fuerte contra los maestros, bien fuerte. La sociedad le criticaba porque el maestro, ¿por qué se le pagaba al maestro si solamente enviaba imágenes, enviaba audios, videos y lo llenaba de tarea a los estudiantes? Y era el papá el que tenía que hacer o quien estuviese en casa. ¿Y por qué se le pagaba por eso? Incluso fue más fuerte contra las instituciones privadas. Se les decía, ¿por qué vamos a pagar el 100% de la pensión si al final solamente los profesores envían? Solamente hacen prácticas y nos envían. Y aquí también, ahora no soy el primero que ha salido a dar estas clases a delivery. Hay muchos maestros. La sociedad también, una parte de ella dice, ¿por qué ha salido? Si estamos en cuarentena, él es un maestro, es un mal ejemplo.
va a llevar el virus, son 10 kilómetros de virus que se ve, ¿no? O es Figuretti. El maestro tiene que entender cuando hace una práctica, una actividad significativa para sus estudiantes, tiene que olvidarse también de esas críticas a veces malintencionadas. Eso también tiene que tenerlo bien claro. Él, si se siente feliz en hacer y lo hace de la mejor manera, con la salubridad del caso, en concordancia con los padres, en concordancia con los protocolos de salud que aquí hay con los puestos de salud, y organizadamente y bajo un estudio, lo puede hacer. Ya lo hicieron. Me acuerdo el profesor Dante, que seguramente debe estar también aquí, quien le mando un fuerte saludo, profesor de Ecomatemática. El maestro también lo hizo, pero también hubo otra parte donde algunos de la sociedad le decían, pero ¿por qué vas tú? Me van a decir a mí que yo vaya. Entiéndanse, cuando uno ama la carrera, no tiene que fijarse en qué es lo que van a decir. Mientras respete los protocolos, mientras tenga una razón de ser, porque si bien es cierto, está prohibido salir, pero para satisfacer una necesidad básica, que yo la considero que es básico la educación, no hay situación que te pueda incomodar. Entonces, eso es lo que tienen también, siempre se tiene que tener en cuenta. Toda práctica, toda actividad que va a dar sustento a darle pie a un bien social, a darle, pues, en este caso, una actividad significativa, tiene que ser hecha, maestros. No tienen por qué decir yo no lo voy a hacer, por qué dirán, me van a criticar. No, maestros, mientras esté bien, mientras esté en la coherencia del caso, se tiene que hacer. Y ustedes también cuidando siempre la salud, principalmente del maestro, porque somos ya personas mayores, y también de los mismos niños. Entonces, eso es más o menos la experiencia, pero también vamos a seguir pues dialogando un poco. Nos habíamos quedado aquí, entonces siempre vamos a reiterar que para que el maestro sea revalorizado, tiene que aceptar los retos, ya sea pues en tiempos de cuando hacemos la educación normal, la educación regular, presencial, o también en tiempos de guerra como lo hacemos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en tiempo de guerra, donde pues hay minas, hay bombas y te la juegas. Pero sí, si hubiese una guerra así, como se dice, convencional, de hecho, muchos maestros también van a salir, porque esa es la vocación. No es la vocación esconderse y dar pie también a algo que no, pero siempre reitero, siempre con el cuidado, siempre con el cuidado y el respeto de todas las normas de salud que se van a dar. Ahora, otro paso importante de un maestro también, que tiene que tener así en la vena la sangre de la innovación y la creatividad. Es este maestro el que va a encontrar por ejemplo, en cosas que otros lo van a considerar, llámese basura o desecho, va a encontrar algo que puede producir aprendizaje. Nosotros aquí tenemos la foto de unas sillas viejas que ya están en desuso. Cualquiera puede decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas sillas viejas? ¿No? ¿Qué vamos a pretender elaborar? Pero eso es justamente, tenemos que ver cosas que otros no van a ver, pero que nos van a funcionar para generar aprendizaje. Esta silla, si nosotros la pintamos, ya ha cambiado, y en caso muy particular, para mí me va a servir como un soporte, o me ha servido como un soporte para unas pirámides holográficas. Estas pantallas son los monitores de estas futuras pantallas holográficas, o en todo caso pirámides holográficas. ¿Ve? Acá tenemos el vídeo. Tres elementos que pueden estar destinados ya para el desecho, que están quizás arrinconados como las pantallas, y los vidrios, que a veces son sobra de cualquier vidriería, ¿no? Entonces, tres elementos combinados nos puede producir, pues, justamente acá, pirámides holográficas.
lo que se consideraba, ustedes vieron ya algunos artículos para quizás ya votarlos, se ha juntado y tenemos una pirámide holográfica a un costo mínimo. Y aquí, es decir, la innovación juega y la creatividad juega un aspecto importante, porque la innovación, es cierto, la puede tener el maestro, pero también esto fue realizado con los estudiantes. Entonces, la innovación y la creatividad fue también algo más que ellos aprendieron en el aprendizaje. Es cierto, están desarrollando aquí sólidos geométricos, pero también aprendieron a que van a cuidar su medio ambiente, pero también pueden crear tecnología sin causar más daño al planeta. Entonces ellos aprendieron. Entonces ese es un elemento muy importante en un maestro. Tiene que tener la creatividad y la innovación, tiene que fluir por su sangre. Y otro aspecto que ahí está bien claro, la TIC. Este elemento que ahora lo utilizamos, ahora ya fue apropiado, está siendo integrado en su mayoría para generar aprendizaje. Le fascina a los estudiantes. Ellos son nativos digitales. Ellos ver hologramas, construir con el GeoGebra estos hologramas, les resulta muy bien, muy interesante y desarrollan la matemática también. Y bueno, y al final ya tenemos nosotros un aula Ruwas Payachani, aprendo haciendo, un aula holográfica, donde ustedes pueden ver que quizás ya hemos cambiado la parte del metal, hemos utilizado ya tubos, estos tubos PVC con codos, con T, de tal manera que se puedan desarmar y ya son kits de pirámide holográfica que ahora, seguramente en estos meses, vamos a trabajar con los maestros, porque también con ellos nos reunimos, tenemos un grupo muy bonito, ¿no? En el cual pues lidera el profesor Dante. Estamos realizando algunas actividades y seguramente vamos a proporcionarle a él estas pirámides holográficas y a otros colegas del Perú para que también puedan trabajar ya con el digitalizado, ¿no? Ya con el material apropiadamente realizado. Entonces, eso es lo más importante, pero el maestro básicamente también no solamente va a formar sus competencias matemáticas, su creatividad, también va a formar ciudadanos globales. Es decir, actualmente nosotros estamos, es cierto, en una pandemia plena, pero también otro enemigo que nos aqueja y no va a haber vacuna que lo cure es que nosotros pues estamos contaminando y somos prácticamente unos seres contaminadores así de por sí. Estamos contaminando nuestro planeta y quizás una de las causas de estas pandemias podría ser, no han determinado los científicos aún, pero es así. Formar ciudadanos globales es también un punto de apoyo en toda práctica pedagógica, en todo desarrollo de un maestro. Aparentemente nosotros aquí vemos pues palos y botellas, pero sí se puede hacer matemática con esto. Pueden contar, aparte que cuidan el planeta, pueden seriar, pueden incluso clasificar, pueden hacer estadística aquí para ver la ciudad que toma más, qué gaseosas toma más, o si toma agua. Entonces, los estudiantes han desarrollado un biohuerto biodegradable el 2019. Está hecho íntegramente de botellas, pero en el proceso ellos han aprendido a medir, a calcular ángulos, como ustedes lo ven, han aprendido a trabajar en equipo, que es muy, muy importante. Se han dado funciones. Acá aproximadamente será pues 115 estudiantes de 4 sesiones que han trabajado y los cuales han tenido pues sus propias actividades. Ha habido momentos que todos se han integrado. Entonces es muy interesante trabajar estos biohuertos. Aquí se va construyendo y como se repite, para este año no hubo ningún concurso pues a nivel del mundo que te diga, ¿sabes qué? Tú me haces, haces algo y yo te voy a premiar. No, como les repito, el detalle está que el maestro tiene que encontrar maneras de enseñar matemática, que el estudiante interactúe con ellas, haga proyectos, que es muy interesante. El aprendizaje en base a proyectos es muy bueno porque ellos se sienten felices haciendo proyectos y sin querer queriendo están aprendiendo matemática. Están aprendiendo a seriar, a contar, a clasificar, a hacer fracciones, sin querer queriendo, están viendo que la matemática está presente, están desarrollando un pensamiento complejo en la cual pues, ellos concretizan toda la matemática y lo relacionan con su entorno. Entonces, de eso se trata.
formar ciudadanos globales, desarrollar su pensamiento matemático, su pensamiento complejo, es muy interesante. Escapar un poco a veces de los libros, de los textos, de las fórmulas, también es un puente. Es cierto que actualmente en el Perú estamos por el enfoque por competencias, donde el estudiante lo que se busca básicamente que ellos resuelvan situaciones problemáticas. Ese es el enfoque en matemática, que ellos, estas situaciones problemáticas estén relacionadas a su entorno. Pero también hay que nosotros los maestros hay que marcarle un puente. No podemos de la noche a la mañana pretender que pues ellos han estado bajo una escuela tradicional y al siguiente año ya lo colocamos a enfoque por competencia. No, es un puente. Y ahorita en el Perú justamente estamos en un puente. Estamos todavía, los maestros estamos haciéndolo aterrizar el enfoque por competencias y también complementando esto también podría mencionar que si hay una debilidad. Ahorita en casa, por ejemplo, los padres de familia tienen un problema. Los padres de familia, los hermanos, las personas mayores que están acompañando ahorita al estudiante, ellos han estado bajo una escuela clásica, bajo una escuela memorística, bajo una escuela en la cual era pura fórmulas. Entonces, ellos son ahorita los acompañantes y hay un choque. Entonces, a veces se puede caer incluso que el papá puede pretender decirle, ¿sabes qué? Esto se hace bajo una fórmula, ¿por qué no entiendes? Y puede tildar a su mismo niño de tal por cual. Entonces, puede incluso afectarle emocionalmente. Entonces, justo el día de ayer hablábamos con el ministro sobre ese tema y pues se le mencionó que pues sí, tiene que tener ahorita el padre la información de que ya ha cambiado la escuela tradicional. Ahorita estamos bajo un enfoque nuevo, ¿no? Y el papá también, pues, que es el acompañante por excelencia, debe saber esta situación, porque también es un apoyo y un soporte importante. Entonces, se ha construido, bueno, acá ya está prácticamente listo. Y la pregunta sería, pues, si ha producido algo, ¿no? Y bueno, vamos a ver si ha producido, porque siempre me preguntaban, y el video que les presento es inédito, ¿no? No lo ha visto nadie, no lo he colgado todavía, porque la verdad el trabajo del maestro es bastante. Vamos a ver. Bueno, sí ha producido. Estos son los rábanos, súper grandes. Entonces, los estudiantes aprendieron matemática, aprendieron a cuidar en este caso, su ecosistema, la naturaleza, pero también aprendieron por ejemplo, acá aprendieron funciones. En función de más nutrientes han producido en mayor tamaño los productos, y estos productos son alimenticios. Entonces, han aprendido no solamente matemáticas, se ha hecho una malla curricular, porque incluso hay, no se ve, pero hay etiquetas informativas, ¿no? Entonces la parte comunicativa también se ha desarrollado, el arte también, porque tiene una estética, el biohuerto. Entonces, de eso se trata un proyecto. No decirle abiertamente al estudiante, ¿sabes qué? En sí vamos a desarrollarte matemática y vamos a hacer matemática. No, indirectamente también el maestro puede hacer, sin querer queriendo, como les digo, las mallas curriculares, es decir, relacionar las áreas para integrarlas en una sola y tener un desarrollo potencial. Lo más importante, queridos amigos, es que el maestro tiene que ser feliz. Tiene que ser feliz cuando enseña, tiene que ser empáticamente, volverse un niño. Y también al volverse un niño, pues conocer o pensar cómo te hubiera gustado que te enseñen a ti. Cuando tú encuentres la felicidad en enseñar, cuando tú encuentres la felicidad en la felicidad de ellos mismos, en la energía que te dan, en esa interminable energía que te dan los niños, la verdad te vas a sentir feliz. Y cuando tú eres feliz, seguramente todos los reconocimientos te van a llegar. Y si no lo llegan los reconocimientos, eres feliz porque va a haber siempre un chico por la calle que te va a decir y te va a señalar, ese es mi profesor. Él me enseñó, gracias a él soy lo que soy. Y eso es lo bonito, es el mejor pago de un maestro. Y bajo esa idea nosotros, todos los maestros en el Perú, y seguramente en toda parte del mundo, tienen ese ideal. La intención siempre del maestro no es incomodar a nadie. La intención del maestro es simplemente brindarles amor, esperanza, cariño, protección y y darle a ellos y asegurarles a ellos quizás un futuro diferente. Porque ese ideal yo lo cogí de mis maestros cuando era muy pequeño, que yo les conté pues que quizás no crecí permanentemente con una madre ni permanentemente con un padre. Entonces brindémosles a esos niños esa esperanza de seguir esa luz, ¿no?
eso sería un compartir algunos tips, ¿no? De cómo llegar a ser el mejor maestro que vi por ahí, ¿no? Pero maestro ya somos mejores en todo el mundo y es un honor compartirles lo poquito, ¿no? Algunas cositas con ustedes el día de hoy. Luis, no sé si hay algo más que acotar. Muchísimas gracias por esta experiencia. Vamos a pasar en todo caso, si eso ya es todo, a lo que vendría a ser la ronda de preguntas, pero antes consultarla si no tiene alguna experiencia adicional antes de lo que vendría a ser las nominaciones al Global Teacher Prize, tal vez. Sí, yo particularmente les comento, ¿no? En realidad, a veces la prensa tiene una exageración por algunas situaciones. Yo les comento que hay prensa que nunca me ha llamado y veo publicaciones en el Trome, por ejemplo, en El Ojo, en Canal 9. Nunca me han llamado. Son poquísimos canales que me han llamado para dar mi versión, porque mencionan que he visto que es 10 kilómetros y diariamente, y no es cierto 10 kilómetros. Habrá sido un día que caminé esa distancia porque era unas casas lejanas, pero era en un circuito, no es diariamente. Entonces, mínimamente, además yo vivo muy cerca a ellos, soy vecino, entonces, por ahí hay siempre una exageración propia del periodismo, ¿no? Hay que entender, son parte también. Eso es siempre recalcarlo. Ahora, del Global Teacher Prize también hay que clarificar también. Me da gusto que me pregunten sobre esto porque el año 2019 fuimos 5 finalistas del Premio Maestro Excelencia, que tiene una conexión directa con la Fundación Barkey, que es el que organiza el Global Teacher Prize, que es similar al Nobel de Educación, porque el Nobel de Educación no existe, no hay Nobel de Educación. Entonces, muy similar por el premio. Fuimos 5 maestros. Ahora, de los 5 maestros, bueno, llámese nominados, el maestro Guillermo es el que está actualmente en el puesto 50, ¿no? Y demostrando, pues, que acá en el Perú sí hay, existe, y como a todas partes del mundo, sí existen maestros que sí ponemos. Eso en cuanto a clarificar siempre la idea central, ¿no? Y siempre, como se dice, ¿no? La verdad por delante, ¿no? Y seguramente a partir de ahora esperemos que pues los periódicos, bueno, llamen, averigüen bien, pregunten bien, porque sale muy bonito, 10 kilómetros que camina, mira qué bonito, pero no vaya a ser que algún profesor también por ahí, por ímpetu, pueda salir, y eso va a afectar su salud, porque hay que tener un cuidado muy estricto en cuanto a salir. Acá está prohibido salir, y si sales tienes que salir, pero con conocimiento de causa y muy protegido, hacerte tu prueba de COVID y todo eso. No es que tú hayas salido nada más y punto. No se trata de hacer eso, ¿no? Se trata de mantener siempre en principio la salud y dar la atención, pero también viendo el contexto. Es muy diferente el contexto de aquí de Pampas, donde los casos son mínimos, raros, y contexto, por ejemplo, de otras localidades donde pues sí hay, sí la pandemia está arrasando, la verdad, a nuestros hermanos del mundo en sí. Bien, profesor, muchísimas gracias. En todo caso, vamos a proceder a leer algunas preguntas para poder comenzar. Sí, permítame un momento, por favor. Lucy Puño consulta si podría recomendar alguna bibliografía en relación al cultivo de biohuerto. Ay, sí, faltó decir que el maestro es investigador. He leído varias tesis para hacer el biohuerto porque la verdad fue la idea de mis niños. Me dijeron, profesor, hacemos un biohuerto. Yo he visto así, ya listo, vamos a hacer. He investigado, sí, hay tesis de biohuerto. Algo que me olvidé decirles que yo utilizo el pañal, el hidrogel del pañal. El hidrogel es esta capa absorbente, es un polímero súper absorbente que contiene el agua de los niños. Entonces nosotros utilizamos este polímero, lo colocamos alrededor de la raíz y de tal manera que no le echamos agua constantemente porque este polímero absorbe el agua, absorbe la humedad y hace que pues esta agua no se vaya al subsuelo y mantenga siempre a la planta hidratada. Por ejemplo, que eso no les mencioné. Incluso tenemos captadores de agua que tienen estas botellas que solo se riegan, se autorriegan.
Entonces ya no estamos en que antes cargábamos nuestra agüita y todo eso, porque también aquí en Huancavelica, que es la región sierra, netamente sierra, hay momentos que no hay agua. Entonces hacemos esa situación. Y fíjese, ahí los chicos trabajan, por ejemplo, mecánica, trabajan fluidos, trabajan presión, o sea, N cosas. Entonces, sí, bibliografía sí le puedo enviar, sí tengo, porque sí recurrí a dos tesis peruanas de hacer biohuertos, sobre todo de la producción en sí. Hay plantas que se pueden producir rápidamente y bajo este efecto que las botellas hacen un microclima muy diferenciado, pues rápidamente hay productos, por ejemplo, la fruta, y hay verduras donde rápidamente salen, ¿no? A nivel del tiempo, lo que se puede decir. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta de Ariadna Solís: ¿cómo podemos evaluar a nuestros estudiantes dentro de este contexto de crisis mundial? Sí, ahí va una buena pregunta. Si antes era difícil, bueno, acá le hicimos valorar, porque ya ellos desarrollan las competencias. ¿De qué momento podemos valorar sus competencias? Cuando éramos una educación presencial era difícil y ahora a distancia también. Bueno, hay mecanismos. Uno de ellos es que ellos puedan presentar un producto, digamos, en arte, si has tocado alguna expresión artística, puedes evaluarlo, pero también cuidando que lo haya hecho él, no ha sido una ayuda muy sostenida, muy fuerte del padre de familia, porque a veces también, como tienen el padre de familia cerca, y a veces el papá puede ser que termine haciendo el trabajo. Entonces, aquí se puede evaluar en función a productos, y con aquellos estudiantes que sí tienen una fluidez en cuanto al Internet, quizás ya sea un producto vivencial, ¿no? Una demostración. Por ejemplo, el profesor Dante de Amazonas, he visto su evaluación. Él, sus chicos le envían la demostración, ¿no? Contextualizan el problema y los chicos resuelven. Y muy interesante, ¿no? Y yo a veces bajo el video y lo participo a mis estudiantes y me dicen: profesor, le he entendido más a esa niña que a usted. Entonces, puede ser un tipo de evaluación también, enviarle estos videos, que es muy, muy, muy interesante, pero aquí va a definir bastante el contexto y sobre todo las características de los estudiantes para evaluarlo. No vamos a pretender evaluar a todos en forma homogénea, jamás. Y tenemos que buscar la evaluación incluso uno a uno, porque ellos también están aprendiendo a su ritmo, ¿no? Según a su ritmo de aprendizaje. Entonces, como les repito, va a ser difícil evaluarlos ahora. Puede ser, como les digo, que ellos puedan evidenciar algún producto o también algún video. Sería una forma, pero lo más importante, hacer una retroalimentación sería lo más saludable, quizás, ¿no? Evidenciar a veces cuando él no envía el trabajo, ha tenido dificultades, hay un tiempo que le das, puedes darle una retroalimentación, es decir, proponerle una actividad ya más certera, más puntual, y con eso quizás puedas lograr, ¿no? Pero evaluar, yo evalúo generalmente a algunos chicos, tengo un aula virtual, ahí coloco una simulación de situaciones problemáticas y lo hacen, pero es particularmente, entonces son algunos, no es para todo. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Kevin Pachas: ¿cuáles son las exigencias de trabajar en una escuela unidocente o en un entorno rural respecto al compromiso que tiene el docente para cambiar su medio? Sí, bueno, mi institución está ubicada en un lugar rural. La zona incluso es zona Brain, es una zona muy, muy, muy delicada. Hay particularidades en cuanto a los estudiantes, en cuanto, sobre todo, yo considero a la parte afectiva. Provienen de familias disfuncionales, muchos de ellos trabajan, muchos de ellos son como hermanos mayores, incluso son como padres de sus hermanos menores que también están en la misma institución, viven en cuartos alquilados. Entonces, aquí el criterio es trabajar su habilidad blanda, el aspecto socioafectivo. Ese aspecto es muy, muy importante. Lejos de que puedas enseñarle algún tema, desarrollar competencias matemáticas, comunicativas, lo primero en zona rural y seguramente en zona unidocente, desarrollar sus habilidades blandas, que es lo primero. En cuanto vea al niño, lo empoderes,
que pues va a desarrollar potencialidades y él es parte importante de la sociedad y él es el futuro y él es una expresión de individuo, de superación, yo pienso que puedes ya empezar a trabajar las demás áreas. Muchas gracias. La siguiente pregunta estaría siendo de Miss Araceli. Bueno, estaría siendo de igual manera, pues. Y la de Jimmy Da sería una felicitación a usted por la humildad, la perseverancia y la pasión al enseñar y transmitir el conocimiento a sus alumnos. Perú es multilingüe. Bueno, me preguntan si la institución es multilingüe. Algo escuché porque se distorsionó, salió como un robot. Disculpe, se la vuelvo a indicar. El idioma es una barrera que retrasa el aprendizaje, ya que el Perú es multilingüe. No, jamás. En una de las ocasiones he hecho matemática sin hablarles a los chicos. Me tapé la boca con una cinta masking y he llevado unos materiales y simbólicamente he hecho matemática con ellos y no les he hablado. Y no considero que el lenguaje sea una barrera. Y la otra razón es porque aquí en el país hay profesores que son multilingües, ¿no? Hablan el quechua, aquí en donde trabajo hablan, donde he nacido en Huancayo, hablan los maestros y encuentran formas de poder enseñar. Entonces, lo que también se maneja bastante acá en el Perú es la situación de EBI, es decir, hay instituciones focalizadas en el cual pues sí, el profesor tiene que conocer esta lengua o la lengua originaria del estudiante, pero considero que no es ninguna barrera enseñar, para la enseñanza hacia la lengua. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Reyes Peña Antonio. ¿Qué sugerencias podría hacer usted para involucrar a los padres de familia en las actividades escolares? Sí, era difícil involucrarlos cuando realizábamos una educación presencial. Ahora también es difícil. El papá también, ya estando en su casa, si bien es cierto, puede estarlo una semana, hasta 2, pero ya estar varias semanas, estar meses, le causa un estrés. La parte económica influye bastante. El papá está estresado, está preocupado por la falta de economía y bueno, y lo que ocurre también. Esa es una causal. Ahora, la otra causal es que, como le repito, el padre de familia ha estado bajo una concepción de una escuela antigua, de una escuela en matemática donde se tenía que resolver un problema sí o sí, con una fórmula, y actualmente es por el enfoque por competencias, donde pues se busca contextualizar la situación problemática en todas las áreas. Ahora, es parte importante el padre de familia, pero también aquí va a jugar, me parece, va a jugar un tema importante ya los ministerios de educación, el Ministerio de Educación, que son las direcciones regionales, son direcciones de educación, pero por región en el Perú, también la SUGEL, en cuanto pues ver la manera de indicar al padre los caminos a seguir. Es cierto que el maestro tiene una conversación, pero también va quizás en todo caso va a depender bastante de estas entidades que hagan una promoción de cómo es el enfoque actual y no se piense pues que era como antes, ¿no? Sí o sí tenía que aprender y derecho para ingresar a la universidad. Entonces ha cambiado un poco la situación en el Perú en la parte curricular. La siguiente pregunta es del doctor Antonio. Consulta si llegaron a administrar algún cuestionario a los estudiantes del cómo están trabajando y sus limitaciones para conectarse virtualmente. Sí, bueno, es la parte buena que manejamos una ficha de seguimiento y acompañamiento, el cual sugiero que tiene que ser tiene que ser rellenado con la mayor precisión.
y tiene que ser lo más natural posible. Si la ficha, si esta ficha tiene esa precisión, va a arrojar datos muy significativos, datos que, por cierto, me han hecho ver a mí que pues había estudiantes que no estaban como no habidos. Pero si esta ficha de seguimiento y acompañamiento pues no revela lo que realmente es, la DRE, la UGEL, el ministerio va a tener una información muy diferenciada. Entonces, sí tenemos una ficha, es cierto, es un poco dificultoso llenarlo, a veces nos quejamos que hay mucho tránsito, mucho papeleo y hay mucha burocracia, es cierto, pero también tenemos que partir en hacerla de la mejor manera. Entonces, ahí va el trabajo en sí. Si yo hago una ficha en la cual sí le pongo, sí cumplió, sí participó, y no habiendo hecho la verificación del estudiante, indudablemente voy a dar una información que no es acorde. Entonces, se trata que se tiene que ver que esta ficha sea lo más sincero posible, y ahí va. Y no pensar, pues, que si yo tengo 20 y por ahí mando 10, por ahí me van a descontar o me van a llamar la atención. No, el maestro tiene que pensar, pues, lo real. Tengo 20, atendí 10 tengo. Entonces, ¿y por qué? Porque el niño tal no tiene el número telefónico, el niño tal está trabajando, es decir, colocar a detalle todo. Mientras más detallado está esta ficha, mayor evidencia vamos a tener de cómo se está realizando una educación virtual. Si no es así, indudablemente va a ser simplemente un espejismo en el cual dijimos, sí, hemos trabajado, pero hubo un fuerte grupo de chicos que no hicieron estas situaciones o estas actividades de aprendizaje. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Apolonio Sánchez. ¿Qué es más importante para usted? ¿Evaluar el aspecto formativo o el informativo? Para mí es el aspecto formativo. Lo informativo me va a servir como un instrumento para hacer lo otro, lo formativo. Indudablemente, mientras el estudiante, pues yo lo vea, porque acá también, justo hablando de la evaluación, ¿cómo evaluar? Me preguntaron y vamos a enraizarlo. Tienes que ser bien acucioso. Tienes que ver cómo estaba el estudiante este mes y cómo está el siguiente mes. O sea, ¿qué cambios hubo? Si tú notas, porque también tienes que hacer una entrevista telefónica, si tú notas que sigue en el mismo estadio y hay preguntas que tú lo haces igual, no hubo ningún cambio. Mira, puede ser una forma de evaluar también, ¿no? De ver esa situación. Pero indudablemente nosotros, bajo el enfoque formativo del estudiante, tenemos que meternos de lleno en su evaluación formativa, no en el aspecto de lo informativo, ¿no? Que vamos a veces a recaer en estas fichas que llenamos diariamente. Gracias. La siguiente pregunta viene desde Facebook. Claudia Moreno Ursola consulta. ¿Cómo este proyecto genera competencias laborales? ¿Produce dividendos a la comunidad educativa? ¿Qué producto? Se refiere al biohuerto. Sí, los chicos cuando culminamos hacer el biohuerto, muchos de ellos se han llevado el procedimiento en sus cuadernos, en sus hojas, y lo están desarrollando en su casa. Actualmente sí hay comunicación con ellos, han hecho su biohuerto de botella, les genera ingreso, sí, que es lo que es al final, ¿no? Se han desarrollado sus competencias del estudiante, pero también se les crea un ingreso. Entonces, sí, al final esa es la idea, porque aquí en Huancavelica, no sé, masivamente se está despoblando. Los chicos terminan su quinto y se van a las ciudades más grandes y las chacras están despobladas. Y era una gran preocupación que yo también encontraba. ¿Cómo verles a ellos, hacerles ver que en un lugar que era del colegio, un lugar pequeño de 36 metros cuadrados, se podía producir verduras, hortalizas, frutas? Y si ellos tienen una gran cantidad, entonces hacerlos indirectamente, que ellos evalúen eso y decirles, pues mira, ¿saben qué? Ustedes teniendo algo y acá teniendo un pequeño produce, ¿no? ¿No sería idea de que ustedes también en el futuro desarrollen tecnología para hacer producir sus campos que tienen? Entonces, esa autoevaluación, esta metacognición en el aprendizaje que se hace, es muy importante también entenderla, ¿no? Que es en función, sí, del aprendizaje al final de una sesión. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Humberto Luis Alcaleón. ¿Qué hacer para innovar en tiempos de cuarentena?
Sí, estamos los maestros innovando. Algunas situaciones que he visto de colegas hacen videos tutoriales. Yo sugiero que los videos tutoriales sean 2 minutos a máximo. Utilizan herramientas a veces de edición muy difíciles. Utilicen herramientas simples, ¿no? Ahora, las ideas innovadoras en tiempo del COVID tiene que estar enraizada netamente a la utilización de la TIC en la información. Indudablemente. Ahora, lo que se me ocurre a mí, que ya lo estoy desarrollando porque también he visto que colegas lo hacen, es hacer los videos tutoriales más interactivos, es decir, que haya presencia de una niña, en este caso puede ser mi hija, a la que vamos a trabajar con ella, matemática, mire, ven, vas a hacer matemática con ella misma. Quizás vamos a implementar un laboratorio matemático en el cual pues tengamos material concreto y pues de esa manera quizás, ¿no? En el tiempo del COVID, ¿no? Porque va a durar. Indudablemente aquí en Perú tenemos para largo, es todo el año, y alternativas tenemos que darle sí o sí. Ahí está justamente la creatividad, ¿no? La creatividad. La creatividad te está desarrollando en fin de solucionar un problema de aprendizaje, no en ganar un premio, ¿ve? Y seguramente va a salir en el Perú y en el mundo una manera creativa y al cual vamos a dar el reconocimiento. Pero esa creación, como les repito, siempre va a ser en función de generar aprendizaje. Muchas gracias. Diana Lizárraga consulta. ¿Cómo se puede evaluar a niños del nivel inicial y qué tipos de evaluación se podrían dar? Ya, bueno, tengo un nene de 4 años bueno, y su maestra, aquel jardincito 207, veo que trabaja muy empáticamente, muy asertivamente y lo hace bien. ¿Cómo he visto que ella evalúa? He visto a mi niño exponer, he visto a mi niño hablar, he visto a mi niño reconocer. Mire, una de la evaluación que vi para que reconozca las frutas y los colores, nos hizo colocar en la mesa ella varias frutas de diferentes colores y el niño tenía que reconocer manzana, rojo, decía. O sea, lo evaluaba en video y nos hacía grabar en 1 minuto nada más. 1 minuto, grábele y listo. O sea, y bueno, y teníamos que hacer todo el acompañamiento nosotros. Y es una forma de evaluarnos, de evidenciar, ¿no? Y luego le entrevistaba al niño y le decía, ¿has comido ya tu manzana? ¿Y de qué color era? Roja. Y una forma muy interesante están encontrando los maestros, ¿no? Es lo que he visto, porque yo no soy del nivel inicial, pero he visto eso y quizás pautearles esa idea, cómo está trabajando la maestra. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Dante Amazonas. ¿Cómo hacer que nuestros padres de familia asuman su rol en una educación a distancia? El Ministerio de Educación tiene que trabajar directamente con el MIDIS, sí o sí. Eso ya también lo he visto porque he encontrado muchos chicos que en el momento que estaban recibiendo clases por radio, están dando vueltas, están trabajando, entonces sí, tiene que accionar inmediatamente con el Ministerio de Inclusión Social, ¿ya? Para que realice esta el Ministerio de Educación haga esta relación de manera, justo me olvidé de plantearlo el día de ayer por el tiempo, pero habrá que plantearlo de diferentes maneras. Sí, hay un alejamiento del padre y tiene que ser, pues, de alguna manera cautelado por estos ministerios. Bien, la siguiente pregunta viene de Facebook. Estaría siendo de Humberto Luis Alcaleón. Los resultados de su innovación, ¿cómo han influido al logro de competencias? Ya. Ahí va el que me faltaba, el tip. Toda práctica innovadora tiene que tener resultados en los estudiantes. Si no, si el biohuerto es muy bonito, produce tal y no tuvo resultados en las competencias, no tiene sentido. Si has hecho un aula virtual y por ahí no hay resultados, no. Nosotros en el Perú manejamos lo que es la evaluación censal, la S.
yo puedo decir, pues, ¿sabes qué? He hecho un biohuerto y los evalúo y mis chicos ya, todos tienen 20, listo, y ya, y funcionó todo. Y me presento a un concurso y digo, sí, está 20 y listo, y bien, profesor. No, no es así, no funciona así en el Perú. Tiene que haber una evidencia. Entonces, hay un examen censal que es la S, en la cual, pues, es ajeno al maestro, lo toma el Ministerio de Educación con un protocolo, con personal, donde no está la presencia del profesor, director, de nadie, es muy ajeno y son situaciones problemáticas que le plantean. Entonces, aquí es donde se evidencia si el estudiante. Entonces, el 2018, que tuvimos los resultados, los más fresquitos, porque el de 19 no sale aún todavía, los estudiantes del Mariscal Cáceres, a quienes pues realizamos estos proyectos, obtuvieron a nivel del Perú el promedio más alto en ese, para el segundo grado de secundaria. Ahí se evidencia el trabajo, porque podríamos decir, no, sí es muy bonito tal proyecto, tus pirámides qué lindos son y qué bonito, y aprenden, no aprenden, más o menos la pregunta. Sí, tiene que haber una evaluación formativa, casi al concluir el ciclo, pero de una entidad fuera del entorno de la institución. En este caso lo hizo el Ministerio de Educación. Entonces, bajo ese aspecto, fue muy congruente esta evaluación con las evaluaciones que yo realizaba. Fue muy congruente, ¿no? Porque tiene que haber esa congruencia, mi propia evaluación con esa evaluación exterior que se realiza. Entonces, eso sería también, hay que siempre velar por un estándar educativo en todo proyecto de innovación. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Yerko Ávila Moreno. Él consulta cómo podría manejar en esta crisis sanitaria los enfoques transversales de la EBR. Lo bueno, mira, dentro de esta pandemia, lo bueno, porque esta pregunta ya me la hicieron, me lo hizo, el día de hoy me hicieron esta pregunta. Mire, lo bueno de esto es que, a pesar que la sociedad puede ver que pues no hay un aprendizaje muy significativo, que bueno, los chicos, yo considero que sí, están desarrollando su aprendizaje autónomo, la competencia transversal. Están desarrollando su entorno virtual, quieras o no, lo han apropiado, lo están integrando. Y eso era lo más difícil para un maestro. Lo están desarrollando poco a poco los chicos. Y eso va a ser, las competencias transversales son la base para generar aprendizajes. ¿No? Porque a veces se confunde, a veces dice, no, es una competencia número tal, número 28, hay que desarrollar. No, 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 no. Estas competencias son las que articulan y son las que van a desarrollar los aprendizajes de los estudiantes. O sea, esa es la base principal. Entonces, no es que tú vas a desarrollarlo aparte, ¿no? Este es el corazón en sí del aprendizaje, estas dos competencias transversales. Y mire, y eso es lo que estamos desarrollándolo actualmente, ¿no? Estudiantes están involucrados en buscar información, los que pueden, están desarrollando su apropiación de lo que es ahora los buscadores, de buscar información, de ellos mismos solucionar. Entonces, muy bueno. Va a cambiar, debido a esto, va a cambiar la educación de 2021 notablemente, porque ya vamos a encontrar chicos que tienen estas dos competencias, y lo que vamos a hacer en 2021 es, como ellos ya tienen estas dos competencias, que es la base, a partir de ahí voy a empezar a generar más aprendizajes, ¿no? Entonces, sí, lo que nos ha traído dentro de toda la maldad, dentro de toda esta situación de la pandemia, quizás pues tenemos chicos muy, y también maestros, ¿no? Que nos estamos nosotros involucrando en el desarrollo de estas competencias. Gracias. La siguiente pregunta es de John Velázquez. ¿Hay alguna sugerencia para convencer a aquellos docentes que se muestran apáticos a participar en tareas interdisciplinarias? Sí. Mire, siempre hay que pensar por la presunción. Todo maestro que es maestro es por vocación. Y no creo que exista maestro que sea renuente a nada. Si existe una persona que es maestro y es renuente a algo y no quiere hacerlo, por ahí seguramente no tiene la cabalidad lo que es, o no tiene en certeza lo que es ser maestro. El maestro es muy empático, el maestro es punch, el maestro es, sí, lo hacemos, por muy ocupado que esté. Entonces, difícilmente existe un maestro por ahí que quizás, ¿no? Puede ser que lo haya, puede ser, porque no hay una perfección en una carrera, ni la de medicina, no hay ninguna perfección. Hemos visto por ahí personal que no es renuente a ir a acudir a un hospital, pero difícilmente, ¿no? En caso de los maestros exista
Si es que lo hay, el liderazgo del director va a definir esto y también el trabajo y participación de sus colegas docentes. A veces vas a una institución donde pues nadie participa, pero hay uno que participa y el director, como dice, no es el que está produciendo, también te pegas al ritmo del trabajo. Entonces va a depender bastante de la muñeca del director y también de sus colegas, que sin decirle, sin exigirle, sino con el ejemplo, pueden quizás sumar y pues hacerle entender a estos maestros que sí, pues hay que remar para un solo lado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Norma Riva. ¿Hay alguna barrera para implementar un taller sensorial con personas con discapacidad intelectual? En el Perú, me parece que hay en el norte del país, no tengo la verdad mucho conocimiento de esa situación, pero también sí tenemos estudiantes con necesidades especiales, para quienes también hay una programación aquí en el Perú especial y tienen sus profesores también especializados, pero así con los aparatos tecnológicos no lo sé. La verdad voy a averiguar, si lo averiguo y nos deja el correo voy a averiguar, pero sí hay muchos chicos, muchas personas mayores, ¿no? Para completar el ciclo educativo que tienen esos problemas, pero no lo conozco acá, en mi cercanía no hay. Gracias. La siguiente consulta es de Ariana Solís. ¿Cómo considera que se debería dar una clase virtual o qué considera lo más importante usted? ¿Usando videollamadas, dado que no puede ser muy largas para niños de primaria? Ya, mire, lo más importante, que el niño tenga el material, es decir, tenga el material en la mano, el material didáctico impreso, ya sea el libro, ya sea la actividad, lo tenga en la mano él. Le hayas enviado virtualmente y si no lo pudo imprimir, que lo haya copiado, pero lo debe tener ahí. Correcto. Lo más recomendable en caso actualmente, bueno, en este contexto es la videollamada. Videoconferencia también funciona con aquellos estudiantes y acá te digo que pues sí, se mistifica, no vamos a atender a todos los estudiantes igual, se mistifica, no es homogéneo, pero sí, para mí lo más importante es que tenga el material ya ahí, porque a partir de ahí es una guía que él va a secuencializar. Y me consta porque también llevo clases de inglés, terminó la clase de inglés, y al tener yo la guía y el maestro hacer la videollamada, videoconferencia, era una guía. Y nos decía tal punto, entonces seguíamos un ritmo, pero si él no lo tiene y no tiene nada y él está apuntando, indudablemente no. Entonces, por lo tanto, sería muy bueno que nosotros actualmente, ahorita ya tenemos el guión y tenemos las sesiones de la próxima semana, por lo menos de radio la tenemos. Sería muy bueno ya, lo que hacemos en la Institución Educativa Mariscal Cáceres, es ya enviarle al estudiante, hacer el resumen, prácticamente ya hacer la actividad que él lo tenga ya. Ahora ya lo tiene el estudiante, de tal manera que cuando ya desarrollamos la actividad, o él desarrolla escuchando la radio, ya va a completar, va a desarrollar su material. Entonces, eso sería muy bueno. Si no, muy difícil va a ser que pueda quizás aprender muy significativa. Pero hay estudiantes que sí aprenden escuchando, aprenden viendo, pero la verdad yo considero que él debe tener su material ya en su domicilio. Muchas gracias. Cintia Picasso consulta si podría ayudarles con alguna recomendación para incentivar a quienes no cuentan con vocación, sino con una profesión más que nada. Me habla seguramente de la vocación de ser maestro. Sí, es cierto, ¿no? Se puede decir el término de vocación, pueden decirnos el señor que pinta, lo hace muy bien y es buen pintor o tiene vocación. Y puede haber el término que se pueda confundir. No, el maestro y el servidor público y en la carrera que sea y en el oficio que sea, tiene que desarrollar esa actividad de la mejor manera, al 100%. Garantiza su trabajo de esa manera. Eso es lo que se tiene que entender. A partir de ahí se le puede dar calificativo de que tiene vocación, de que tiene pasión, etc. Pero cualquier trabajo
cualquier actividad se debe hacer al 100%. Yo he empezado barriendo pisos, y era cobrador también de la línea 73 en Lima, barredor de pisos en supermercado, 2 años. Y fui el mejor, desarrollé el mejor porque aprendí de mis colegas que eran mi jefe, el otro jefe, y aprendí, y me desarrollé tanto, innové tanto en limpieza, imagínense, en lustrar pisos, en asear baños, innovaba en atención a los clientes cuando las cosas estaban sucias. Entonces, se trata de hacer el trabajo lo mejor posible. Entonces, de ahí pueden venir aspectos como vocación y pasión, pero eso también tenemos que enseñar a los estudiantes, que el trabajo lo tienen que hacer al 100%. Y ahí va donde va a cautelar cuando ellos nos van, nos traen, nos envían sus trabajos, y tenemos que darles de manera asertiva las pautas, la retroalimentación de cómo ellos deben elaborar su trabajo con un ejemplo, un contraejemplo, el trabajo en el formato tal, es decir, mantener todo el rigor posible. ¿Para qué? Para que un pequeño trabajo de una hoja sea lo mejor posible y él entienda que el trabajo se tiene que hacer al 100%. De esta manera, pues, vamos a desarrollar profesionales en la actividad que sea, que lo hagan al 100%. Muchas gracias. Miss Araceli desea, si es que podría comentar un poco más sobre el proceso de planeación presencial y las diferencias con la planeación a distancia, la flexibilidad durante el proceso educativo. Ya, hay una diferencia clara. Acá se prioriza bastante lo que son las capacidades a desarrollar. En todo caso, si vamos a hacer una planeación anual virtualmente, tenemos que cautelar aquellas competencias, priorizar estas competencias que van a tener pie en el desarrollo de este estudiante. No podemos pretender desarrollar todas las competencias, ¿no? A veces decimos, ¿no? El Estado, bueno, ha priorizado esta competencia, yo quiero hacer más. No. Tienes que ver también hasta dónde están tus estudiantes, porque tú eres el que lo conoce, hasta dónde a realizar esto. Yo puedo aplicar una planificación heterogénea incluso al grupo de estudiantes, al núcleo de estudiantes y a cada estudiante, porque hay estudiantes que requieren mucho más. Entonces, no son iguales los niños. A veces pensamos que vamos a darle una clase y vamos a evaluarle porque todos son igualitos, son gemelos, nacieron el mismo día y comen igual, tienen el mismo papá. No, o sea, incluso por el hecho de que ellos se llevan un mes de diferencia, un mes en la temporada de años, ya es muy diferente. Entonces, yo sugiero hacer una planeación priorizando las competencias y las capacidades, pero lo más heterogéneo posible y lo más real posible a la necesidad e interés de este estudiante. Gracias. La siguiente consulta es de José Samuel Ciao Mucul. Él envía saludos desde Yucatán, México, y consulta sobre el rol de docente en el aula con mayor carga administrativa que pedagógica en el afán de controlarlo. ¿Cuál sería su sugerencia al respecto o su idea? Bueno, tienen que manejar, en caso de aquí del Ministerio de Educación, tiene que manejar aplicativos sencillos en la cual el maestro pueda en tiempo real subir su información rápidamente, ¿no? Porque hacemos un puente, mandamos al coordinador, el coordinador al director, el director al especialista, el especialista a la UGEL, bueno, a su mismo UGEL, y de la UGEL a la DRE, y de la DRE al ministerio. Bueno, y hay un circuito que no va a acabar nunca. Sería muy bueno que hagan aplicativos sencillos, y es una buena idea también para los amigos de sistemas, ¿no? Aplicar unos aplicativos, ¿cómo se llama? Aplicaciones para el celular, donde pues el maestro rápidamente pueda subir ahí su información y en tiempo real el ministerio pueda tener. Y nos evitamos el problema de hacer un informe mensual que va a tener pues ¿cuántas fichas de seguimiento? Pues 10, 15 fichas de seguimiento, va a tener una información adicional, y si por ahí piden algunas evidencias, y mientras sube ya es un trabajo muy cansado, y acaba pie algo también, a lo que va la conferencia. ¿Cómo llegar a ser el mejor profesor del mundo? El maestro tiene que dedicarse más a proponer estrategias de aprendizaje y no hacer el acto burocrático. En lo que es en la educación a distancia, en mi caso, yo manejo una sesión de una hoja, una unidad de una hoja y una planificación de una hoja. Es una hoja prácticamente, son mapas. Entonces es simple.
Lo pueden encontrar en mi Facebook, ahí están las sesiones, y es rápido, es sencillo. ¿Por qué? He quitado el acto burocrático, es sistematizado rápidamente. Entonces, de tal manera que me dedico más, tengo más tiempo en hacer estrategias, generar estrategias, aprendizajes, proyectos, que en concentrarme en hacer, pues, tesis y de planificación o planeación curricular. Entonces, sería muy bueno, ahora que hay un poquito más quizás de tiempo por ahí, hacer y sistematizar y proponer, ¿no? Aquí en Perú hay cantidad de maestros que han sistematizado. En mi caso también tengo ya sistematizado mis planificaciones. 1 o 2 hojas, suficiente, no hay más, no hay más que hacer. Entonces, eso también sería una alternativa, ¿no? Cómo llegar a ser el profesor en generar estrategias y no en el acto burocrático. Gracias. La siguiente consulta es de Catherine Cuba Eusebio. ¿Cómo promover la reinserción escolar en aquellos estudiantes que debido a la crisis han desistido de estudiar? El desarrollo de sus habilidades blandas, el aspecto socioeconómico. Esa es una de las razones por la que yo salí. Un alumno de 5º año estaba trabajando y no estaba. Muy bueno, empezó a participar muy bien, hacíamos videoconferencias, muy bien todo. No le encontró el gusto, le dejaron muchas tareas, se desanimó. Entonces, fui en busca de él, fui a hablarle, más que darle un pizarrón de clases ahí, fui a hablarle y fui a concientizarlo de que él es necesario y la educación es muy importante para él, para todo lo que él pueda tener en su futuro y todo lo que él pueda haber predicho como sus objetivos propios de persona. Entonces, desarrollar su habilidad blanda es muy necesario y por teléfono no lo conseguí, por chat no lo conseguí, es por eso que salí por eso, porque ahí se iba un alumno, ahí se iba un ciudadano con un potencial, entonces eso es muy, muy importante y con muchos no he logrado y esperando que pase un poco más de la pandemia, ¿no? que se mejore la situación aquí en el Perú también, para ir y visitarlo manteniendo la distancia y decirle pues a estos chicos, no, ustedes son buenos, son parte de esta sociedad y no se vayan. Y nosotros como maestros estamos preocupados por ustedes. Entonces, el desarrollo de esas habilidades sería muy, muy importante. Gracias. La profesora Luz Silvera consulta, ¿qué opina del aprendizaje por servicio? Por servicio, ¿sería por delivery? ¿Puede ser? No sé si es esa la pregunta. Bueno, no nos detalla más, pero podría avanzarlo respecto a la idea que tiene. Yo le hablo un poco del aprendizaje por delivery. Tal vez es la idea que tiene nuestra gran maestra, que le mando un fuerte saludo a Luz. La recuerdo bastante, no sé, una gran maestra y bueno, dentro del grupo también ahí veo a Ipat, dice de Laura, un saludazo Laura, Gonzalo también, bueno, a los maestros. El Perú aún no está preparado para una educación de libre. Nosotros somos una sociedad todavía con doble moral. Pretendemos hacer cumplir las normas cuando a veces no las cumplimos, o pretendemos cumplirlas cuando nos conviene cumplirlas. Entonces, criticamos al maestro por hacer una actividad a distancia, pero criticamos también al maestro por quizás acercarse al estudiante. No estamos preparados porque todavía puede existir comunidades, y la sociedad es parte de esas comunidades por acá rurales, que puede decir, ese profesor salió, ¿y por qué no viene a mi zona también a dictar mi profesor? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es una discrepancia, y en tiempo del COVID, donde pues la parte de la emoción juega muy importante para tus defensas de salud, indudablemente va a ser mal. No estamos preparados, no estamos todavía preparados incluso para el delivery de pollos a la brasa, que hay caos, críticas, imagínense para el tema educativo. Quizás en algún momento estaremos a la altura de otros países que ya lo hacen, ¿no? Pero en este momento no es recomendable, todavía no. Si se va a hacer, tiene que ser con pautas muy claras, sobre todo a esos estudiantes que están como no ha habido, y eso va a afectar bastante a lo que es el compromiso número 2 de retención anual. No va a ser nada bueno que semana a semana estemos viendo en las fichas de acompañamiento que no participó. Entonces, considero que aún no todavía. Muchas gracias. La última pregunta de Neida Delgadillo desde Facebook. Consulta, los directivos exigen demasiados documentos. ¿Cómo hacerles entender que no es tan necesario? Están en casa, pero no tienen más tiempo
pasando horas de horas haciendo los documentos? Le haríamos entender en todo caso al Ministerio de Educación que, bueno, no tuve la oportunidad ayer de preguntar, la verdad, me hubiese encantado, porque no se trata de llenar fichas y fichas, con eso no vas a garantizar que ellos aprendan, pero no en sí, no es del directivo, porque el directivo cumple los lineamientos del Ministerio de Educación. No, es por eso que quizás se pueda pedir una autonomía curricular en cuanto a tratar la educación en tiempo de COVID. Entonces, aquí ya es un pedido que tenemos que hacerle al ministerio, seguramente ya de otra plataforma vamos a ver la manera de hacerle entender pues que sí, tiene que agilizar, y déjeme decirle que tienen que agilizar no solamente ahorita en el entorno virtual, sino también la etapa presencial donde nos llenamos de papeleo, donde hacemos sesiones tras sesiones y estamos más metidos. Pero desde donde nosotros estemos, desde el punto que estemos, déjeme decirle que eso es una situación que lo vamos a plantear también. Bien. ¿Eso sería todo? Hay una última pregunta. Sí, vamos a leer una última pregunta. Bien. Es de Maylin Cajavilca. Ella consulta, ¿cómo cree que la educación en el Perú puede cambiar para mejor en la primera infancia? Primero hay que hacer el reconocimiento a las maestras de inicial. Yo lo he visto con mis hijas, ahora lo veo con mi niño. Es un trabajo, la verdad, que tiene que ser revalorado, así, incluso en las escalas remunerativas, porque hacen un trabajo tremendo. Son mamás, son maestras, son doctoras, son psicólogas, y hay un sinfín de profesiones que lo atomizan en uno solo, y el trabajo de ellos es enorme, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo mejorar este trabajo? Yo pienso que tiene que haber un involucramiento bastante con los papás, que ahora lo estamos también viviendo. Yo no había participado con mis hijas en ninguna actividad, ¿no? Por las actividades que desarrollamos como maestros, a veces estamos muy ocupados, pero sí, creo que se va a mejorar en cuanto el padre de familia entienda pues que también es parte de su educación, y por muy ocupado que sea, tiene que realizarlo. Pero yo ya lo entendí, indudablemente, pero nos falta quizás hacerlo entender a la sociedad, y sería muy bueno ya normarlo, bajo normas, ¿no? Del Congreso, leyes, ¿no? Donde tiene que haber una participación activa del padre de familia, como lo hay en otros países, pues, ¿no? Eso es lo que está faltando aquí. Aquí lo han dejado todo al maestro, y ahora se han dado cuenta que, pues sí, el profesor era el que hacía todo el trabajo. Recién están empezando a revalorizar, y pasada esta pandemia, créanme que el profesor va a estar bien revalorizado, y van a ver, pues, que sí era parte importante de esta sociedad. Muchísimas gracias, profesor Gerson. Esta es la última consulta que había. Agradecer a todos nuestros participantes. Recuerden de que al final por WhatsApp vamos a estar pasando los medios del profesor. Si podría, por favor, profesor, indicarnos su correo, página en Facebook, Twitter, Instagram, algún medio de comunicación que utilice constantemente para comunicarse. Sí, en todos ellos es mi nombre, mi primer nombre y mi apellido. Es Gerson Ames, es con G de gato, Gerson Ames. Lo pueden encontrar en YouTube, en Face, de la misma, ¿no? Y bueno, agradecerle, bueno, a todos. Voy a permitir saludar primero a Luis, que está ahí, a Gonzalo, a Dante, ¿no? A Betsy, saludazo, Dionisio, a Polonio, que está ahí. Después acá tengo a Ronald Correa, Reyes, Angélica, bueno, Giovanna, Hilda, Beatriz, Javier, José, Rubén Guerrero, Freddy Fabián, Lilian, Sara, Juana, Jimmy, César, bueno, Miss Araceli, Karen, wow, Cintia Picasso, Marisa Calderón, Verónica, Leonel, Segundo Rojas, Agustín, Lilian, Juan, bueno, infinidad de maestros que están, bueno, para cualquier cosa siempre me pueden buscar en el Facebook, y cualquier información, maestros, por favor, lo hacen. Y también comentarles pues que yo tengo un aula virtual. Si ustedes tienen niños de secundaria,
yo tengo aulas virtuales gratuitas, en el cual por el WhatsApp trabajo, se les brinda el material en PDF, lo descargan en su casa, y yo le envío secuencialmente los videos de los temas tratados, ¿no? Es libre, gratuito, en el horario que sus niños quieran, y qué mejor para ustedes si tienen familiares así, cuenten conmigo, por favor. Entonces, es una manera. Tengo un aula a nivel del Perú, no hay muchos estudiantes, son pocos, habrá 15 por sección, entonces no hay ningún inconveniente, se envía el material, como les digo, y ustedes tienen las clases y las pueden ver cuando sus chicos requieran, con el apoyo de ustedes. Es un apoyo también que se hace de manera anónima, ¿no? Eso no sale en ningún lugar, pero en cuestión de que, bueno, están ustedes presentes acá y son grandes amigos, por favor, para ustedes, siempre con mucho cariño, algo más para compartir también con sus niños. Gracias nuevamente, profesor. Que todos tengan muy buenas noches. Gracias por participar en este seminario. Estaremos brindando por WhatsApp nuevamente los medios de YouTube y de Facebook del profesor Gerson. Un reconocimiento desde aquí por todos sus logros, profesor. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.